8 de la mañana y 5 minutos. Alegría y Gozo Radio, emisora virtual. Sintonícenos en www.alegriaygozo.com o a través de nuestra app Radio Alegría y Gozo, transmitiendo desde Valledupar, Colombia, para el mundo. Vive tu fe. Un saludo muy especial para todos los oyentes que a esta hora se encuentran conectados con www.alegriaygozo.com. Sean todos bienvenidos a este su programa Apologética Católica. Quiere que le prestes tu boca, tus manos van dar. Enviamos un gran abrazo también a todos los oyentes que se conectan a través de la FM en Ecos de la Buena Noticia y el Esplendor de la Verdad. Para ellos un saludo muy especial de parte de todos los que participamos en este su programa Apologética Católica. Bueno, como siempre, la invitación a todos los hermanos ante cualquier duda, pregunta, comentario, cualquier participación que quieras realizar a través de los temas que les damos en este su programa Apologética Católica, les invitamos a conectarse con nuestro WhatsApp 312-698-4579, habilitado para recibir todas tus preguntas y cada uno de tus saludos en este su programa Apologética Católica. Católico, vive tu fe. Ama a Jesús y... Bueno, sin más preámbulos, vamos a darle la bienvenida al Padre Miguel Ángel, que ya se encuentra con nosotros aquí en las instalaciones de esta tu emisora Alegría y Gozo. Padre, muy buenos días, que el Señor lo bendiga. Buenos días, Henry, y a todos los que en este momento entran en sintonía, sean todos bienvenidos. Esta es la iglesia que Cristo quiso fundar. Contra ella puertas del infierno no prevalecerán. Como siempre, vamos a iniciar con una oración. Dios y Padre nuestro, Santo y Divino Espíritu, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tus dones, gracias y carismas. Concédenos la gracia de que todas nuestras obras sean inspiradas por tu presencia, sostenidas y acompañadas, para que todo nuestro trabajo y servicio brote de ti como de su fuente y tienda a ti como a su fin. Por Jesucristo nuestro Señor. Bien, mi querida familia en el Señor, iniciamos nuestra apologética de hoy, nuestro tema en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sean nuevamente bienvenidos a esta enseñanza en la cual vamos a continuar dando los elementos fundamentales para poder responder a la fe, para poder responder y dar respuesta de nuestra esperanza, como dice San Pedro. Aquellas personas que nos la piden, aquellas personas que de pronto nos cuestionan o nos preguntan sobre cualquier tema, sobre cualquier situación a nivel de fe, a nivel de doctrina. Por eso, sean nuevamente bienvenidos y vamos hoy a deleitarnos nuevamente con la Sagrada Escritura, que es la palabra de Dios. Es Dios que nos habla, es Dios que muestra, y a fortalecernos en la fe y a fortalecernos en la verdad. Vamos a ver hoy un tema muy maravilloso. Es los verdaderos pastores según San Pablo. Según Pablo, ¿cuáles son los falsos pastores y los verdaderos pastores? ¿Cómo se conocen y cómo se distinguen los verdaderos profetas y los verdaderos apóstoles? Sean bienvenidos entonces nuevamente y vamos a empezar con Segunda de Corintios, capítulo 11, del versículo 1 en adelante. Ustedes allá en sus Biblias lo pueden consultar, pueden ver cómo San Pablo está insinuándonos y cómo San Pablo está explicando
cuáles son los verdaderos apóstoles y cuáles no son verdaderos. Ojalá me aguantaran algunas tonterías. Claro que las aguantan. Estoy celoso de ustedes y son celos de Dios. Bueno, ese es uno de los más ímpetus, más intereses que yo tengo, justamente porque estoy celoso, como me identifico con San Pablo en esta frase. Estoy celoso de ustedes. Y son celos de Dios, no son celos, no son caprichos, ni intereses personales, ni impulsos personales, no, sino que son celos de Dios. Y eso es lo que yo siento en este momento, y por eso he querido continuar con estos programas, porque siento celos, verdaderamente, en el profundo de mi corazón, siento realmente el celo y la preocupación, la angustia que a veces siento con aquellas personas que fueron católicas y hoy día están creyendo en algo que no es la verdad, muy distante de la verdad. Y eso genera obviamente celos, no es para menos uno sentirse como inquieto frente a esa situación. Por eso me identifico con San Pablo en esta frase. Son celos de Dios. Siga. Pues los he ofrecido a Cristo como una joven virgen a la que yo he desposado con el único esposo. Una joven virgen, porque nosotros cuando venimos a este mundo, venimos con todas las antenas muy pendientes para recepcionar, para recibir todo lo que venga, todo lo que venga. Uno cuando niño recibe todo lo que le recibe. Y como una joven virgen la compara, esta niñez de la que habla también Jesucristo, dice, el que escandalice a estos pequeños, más le valdría que le colgaran al cuello una piedra de molino y lo echaran al mar. Esos pequeños no se refiere a edad o estatura, no, se refiere es a los pequeños en la fe, a los pequeños en la fe. Por eso San Pablo utiliza otra comparación distinta a la de Jesucristo y utiliza una joven virgen. Así es un niño, un joven virgen, y lo he ante él, así, joven, y muy dispuesto a recibir todo lo que lee. Por eso San Pablo nos identifica con una joven. Siga. Y mi temor es que la serpiente que sedujo a Eva con astucia podría también pervertirles la mente a ustedes para que dejen de ser sinceros con Cristo. Bueno, vamos a leerlo nuevamente, este versículo bien despacito, para que notemos nosotros cómo San Pablo está comparando a esta situación que se nos puede presentar con aquellas personas que no tienen la suficiente preparación, que están muy jóvenes, muy niños, muy inocentes en las cosas de la fe, y como una serpiente astuta, una persona que representa de alguna manera a esa serpiente, cómo los puede engañar. Mi temor. Y mi temor es que la serpiente que sedujo a Eva con astucia. Ya hemos hablado muchas veces de esas personas que son astutas, de esas personas que vienen con sagacidad, esas personas que vienen con un criterio y con un cuento en aras de la verdad, y traen la Biblia, y como traen la Biblia, pues es fácil de engañar. Ustedes no se dan cuenta que con la Biblia se puede engañar, con la Biblia es muy fácil de engañar a una persona, porque, por ejemplo, un brujo, yo recuerdo cuando estaba en Bogotá, recuerdo que siempre pasaba el bus por el frente de un local de esos donde había un brujo, el brujo amazónico, el indio amazónico. Tal vez algunos lo han visto. Y allí lo primero que uno veía, pues yo nunca entré, pero cuando uno pasaba en el bus, así al frente de la puerta lo que había era una Biblia grande abierta.
para cuando la gente entra, lo primero que siente en su cuerpo es como un fresquito y dice, este brujo como que es bueno, este brujo como que está en sintonía con lo de Dios porque tiene la Biblia y la Biblia bien abierta. Es para engañar con astucia, y hay mucha gente que utiliza la Biblia para engañar con astucia. ¿Por qué? Porque con la Biblia se puede engañar y la Biblia se puede manipular. De suyo, muchos la manipulan y le hacen decir a la Biblia lo que la Biblia no dice, ya como ustedes podrán haberse dado cuenta en su experiencia personal. Sigamos. Y mi temor es que la serpiente que sedujo a Eva con astucia podría también pervertirles la mente a ustedes. Mire la comparación y la parábola que utiliza San Pablo. Esa serpiente que sedujo a Eva, esa misma serpiente los puede seducir a ustedes, y algunos, por dejarse seducir como Eva, por esa serpiente, por esas personas sagaces, astutas, terminaron creyendo otra cosa y creyendo en una mentira. Ahora bien, vamos a seguir y a continuar con este pensamiento de San Pablo, para que noten ustedes y observen cómo San Pablo nos llama fuertemente la atención sobre esto. Sigamos. También pervertirles la mente a ustedes, para que dejen de ser sinceros con Cristo. Para que dejen de ser sinceros con Cristo. ¿No han notado ustedes, no observan ustedes que hay gente que dice, cuando yo era católico, se salieron de la Iglesia Católica, escucharon hablar de Jesucristo, escucharon un querigma y sin embargo están ahora creyendo otra cosa? Para dejar de ser sinceros con Cristo, ya no son sinceros. Por eso vienen con mentiras, porque no son sinceros, no están en aras de la verdad, sino en aras de la mentira. Siga. Ahora vienen a predicarles a otro Jesús. Vienen a predicarles a otro Jesús. Ustedes no se dan cuenta que la predicación de Jesucristo es una y ellos vienen con una predicación distinta. Que la predicación de ellos es muy distinta a la predicación de la Iglesia. Es muy diferente. ¿Por qué? Porque ellos están obrando con astucia, con sagacidad, mientras que la Iglesia no necesita de eso para impartir la verdad. No necesita ser sagaz ni actuar con astucia. Siga. No como se lo predicamos, y les proponen un espíritu diferente del que recibieron, y un evangelio diferente del que abrazaron, y lo aceptan sin dificultad. Ay, Señor mío Jesucristo, vea, ustedes podrán constatar y ver que San Pablo interpreta completamente este pensamiento que yo estoy tratando de expresarles a ustedes. Fíjense lo que dice: vienen a predicarles otro Jesús, otro Cristo, no como se lo predicamos en la Iglesia Católica, no. Y les proponen un espíritu diferente. ¿Ustedes no notan que cuando una persona va 1, 2, 3 o 4 veces a un culto ya empieza a pensar distinto? No, ya empieza a quitar imágenes, ya empieza a actuar de manera diferente, ya empieza a decir que eso es lo mismo, que nosotros tenemos la misma Biblia, que es el mismo Dios, que es el mismo Jesucristo, que es la misma Iglesia, etc. Todas esas cosas. Recibieron un espíritu diferente y también han escuchado un evangelio distinto, un evangelio diferente. ¿Por qué? ¿Por qué es diferente? Porque ellos le están diciendo que en el evangelio dice que María tuvo más hijos, y eso es falso. Eso no es verdad. Entonces es un evangelio diferente. Un evangelio diferente porque dicen que, por ejemplo, María, que tuvo más hijos, que María no es virgen,
que José tuvo relaciones con María y por eso María no puede ser virgen, que cómo María va a ser virgen después del parto si vivió después 12 años con José, etcétera, todas esas cosas. Eso no lo dice el Evangelio. O sea, han recibido un evangelio diferente. Y dice San Pablo, y lo aceptan sin dificultad. Eso sucede con muchas de las personas. Los aceptan sin dificultad. Sigamos. Sin embargo, no creo ser inferior en nada a esos superapóstoles. Yo no quiero, no me estoy mostrando, y es muy posible que yo no sea superior a ellos, superior a esos superapóstoles, porque ellos, es verdad, ellos saben mucho de Biblia, y ellos se conocen muchos textos de la Sagrada Escritura, sí, es verdad, mal interpretados, tergiversados o como sea, pero en eso sí nos dan de alguna manera ejemplo. Pero yo no me considero ni menor ni mayor, ni inferior ni superior a esos superapóstoles. Sigamos. Que mi oratoria deja mucho que desear, tal vez, pero no mi conocimiento. Bueno, eso es el mismo pensamiento mío en este momento. Que mi predicación, que esta apologética, que esta defensa de la fe que estamos haciendo, deja mucho que desear, puede ser. Pero mi conocimiento lo tengo muy firme, muy claro, muy preciso. Sé con certeza lo que estoy diciendo y cómo lo estoy diciendo. Siga. Pero no mi conocimiento, como se lo he probado ya de mil maneras y en cualquier asunto. ¿No habrá sido pecado el haberme rebajado para que ustedes crecieran? Yo les he entregado el Evangelio sin cobrarles nada. Bueno, ustedes saben que Jesucristo mismo lo dijo y está en sintonía con lo que Jesucristo dijo. Mateo capítulo 10, versículo 8. Lo que habéis recibido gratis, dad. Ellos cobran. ¿Por qué ellos van detrás del diezmo? Porque ellos predican y están insinuándoles e insistiéndoles a la gente que lo que salva no es la palabra de Dios, lo que salva es el diezmo, que usted dé el diezmo. Esa es la intención de ellos. Y dice San Pablo, lo hemos recibido gratis y yo les he anunciado el Evangelio sin cobrarles nada. Yo no estoy cobrando, ni cobraré para predicar, ni para defender la fe, ni para hacer estos programas, ni nada parecido. En ninguna parte. De suyo ya he ido a varias parroquias, estoy haciendo esta misma experiencia en varias parroquias y simplemente pido para el pasaje, no más. Que me lleven o me traigan, etc. No, sin cobrarles nada. Siga. A otras iglesias despojé, recibiendo de ellas el sustento para servirlos a ustedes. Cuando me encontraba entre ustedes y estuve necesitado, no molesté a nadie, sino que los hermanos venidos de Macedonia me dieron lo necesario. Me cuidé de ser un peso para ustedes y todavía me cuidaré. Ahí está mi desafío, y se lo digo por la verdad de Cristo que está en mí. Nadie en la tierra de Acaya me igualará en este punto. ¿Por qué? ¿Acaso porque no los amo? Dios lo sabe, pero lo hago y lo seguiré haciendo para quitar toda posibilidad a los que buscan como competir conmigo y pasar por iguales a mí. En realidad son falsos apóstoles. En realidad son falsos apóstoles. Mire que San Pablo está comparando. ¿Por qué son falsos apóstoles? Porque están cobrando, porque están recibiendo el diezmo. Ahí lo acaba San Pablo de decir. Porque no llevan el verdadero evangelio, no llevan la verdadera palabra, no predican la verdad.
predican otra cosa. Entonces, en realidad son falsos apóstoles, falsos profetas. Siga. Engañadores. Engañadores, son personas que engañan, están engañando. Primero los seducen, los arrastran y después le empiezan a decir que la iglesia, a criticar la iglesia, el papa, los obispos, etcétera. Empiezan a hablarle en contra de la iglesia cuando ya los han seducido. Engañadores, eso es engañar. Engañar. Al comienzo, como unos verdaderos ovejas, unas verdaderas ovejitas, pero después son lobos rapaces que destruyen la fe y destruyen. Hay muchas personas con las que yo he hablado que tienen destruida la fe completamente, una fe que habían recibido de la católica cuando estaban como católicos, y después empiezan a hablar, a despotricar y a hablar blasfemias de la Virgen María, de los santos, de la iglesia, etcétera. Entonces son engañadores, engañan. ¿Por qué engañan? Siga. Engañadores disfrazados de apóstoles de Cristo. Ese es el problema. ¿Por qué engañan? Porque se disfrazan de apóstoles de Cristo. Usted lo ve, no, ellos son muy buenos, ellos hacen allá también milagros, ellos predican muy chévere, muy bonito, eso, levantan las manos, alaban a Dios, gloria a Dios, aleluya, esta es la palabra que lo lleva a la salvación, a la vida eterna, etcétera. Amén. Sí, engañadores. ¿Por qué? Porque se disfrazan de apóstoles. Ese es el problema, tienen el disfraz porque parecen apóstoles, y usted cree que realmente son apóstoles, y resulta que son engañadores. ¿Cómo lo dice San Pablo? Muy concreto, y ustedes verán con todo lo que yo les he dicho, que realmente son engañadores, porque empiezan a hablar en contra de la iglesia, en contra de la fe. Siga. Y no hay que maravillarse, pues... Y no hay que maravillarse, oigan bien, vamos a afinar el oído y a escuchar lo que nos dice San Pablo. No hay que maravillarse, no hay que como que uno sorprenderse frente a eso, no. ¿Por qué? Y no hay que maravillarse, pues si Satanás se disfraza de ángel de luz... Ajá, Satanás se disfraza, también tiene un disfraz de ángel. Satanás también se disfraza de luz. Satanás también se disfraza de bueno. Satanás también se disfraza de santo. Satanás también se disfraza de apóstol, de profeta. Claro. Para engañar, porque esa es la misión de ángel de luz. Siga. No es mucho que sus servidores se disfracen también de servidores del bien. Entonces, ellos se disfrazan también de ángeles de luz, porque están seduciendo personas para engañarlos. Bueno, siga. Pero su fin será el que se merecen sus obras. Su fin será el que merecen sus obras. Bueno, el mismo San Pablo lo está diciendo acá en la segunda carta a los Corintios, capítulo 15, capítulo 11, versículo 1, del 1 al 15, ahí leímos, para que ustedes observen y vean que sí hay apóstoles que son falsos. ¿Y por qué son falsos? Porque vienen disfrazados de Jesucristo, vienen disfrazados de apóstoles, vienen disfrazados de profetas, vienen disfrazados de pastores, vienen disfrazados. ¿Y por qué disfrazado? Inclusive hasta físicamente, porque una vez hablando con uno de ellos, me decía que por qué nosotros bautizamos a los niños.
Jesucristo se había bautizado grande. Y yo le dije, bueno, ¿usted quiere imitar a Jesucristo? Listo, vamos a imitarlo. Jesucristo no se puso pantalones. ¿Y usted por qué se pone pantalones? Jesucristo no se puso corbata para predicar. ¿Y usted por qué se pone corbata? Jesucristo no se casó. ¿Ustedes por qué se casan? Jesucristo murió en la cruz a los 33 años. ¿Ustedes por qué a los 33 años no se cuelgan en la cruz? Crucificados, no dicen que les preocupa la salvación de las almas, que están celosos de la salvación de las almas. Por eso murió Cristo en la cruz. ¿Y ustedes por qué no lo hacen? Es decir, ¿por qué ustedes imitan una cosa, una partecita de la Biblia y la otra no? Eso de crucificarse, eso de dar la vida, a eso sí no. Pero lo demás sí. Que Jesucristo se bautizó grande, eso sí lo vamos a imitar. Pero que morir por la causa de la salvación, eso sí no. Bien, hermanos, ya vamos a hacer una pequeña pausa en este momento, pero no se vayan de la sintonía, que ya en breve regresamos. Ama tu iglesia y comprométete, católico. Solo con tu poder puedo las pruebas vencer, Señor. Y tú siempre has sido fiel, me has sabido sostener. Tu brazo me ha dado fuerzas, mi Dios. Cuando fijas tu mirada, puedo ver con
Alegría y Gozo Radio, emisora virtual. Sintonícenos en www.alegriaygozo.com o a través de nuestra app Radio Alegría y Gozo, transmitiendo desde Valledupar, Colombia, para el mundo. Bien, hermanos, continuamos con este maravilloso tema de qué significan o por qué San Pablo habla de los falsos pastores, de los falsos profetas, de los falsos apóstoles. Y vamos a continuar con San Pablo, pero alguno podría preguntarse frente a esta situación que se nos puede presentar en cualquier momento, que una persona llegue y nos cuestione sobre un tema en particular, ¿qué hacer? ¿Cómo responderle? Pues vamos a ver qué nos dice San Pablo también. Pero antes voy a hacer un pequeñísimo paréntesis y vamos a leer también un pensamiento así muy breve de San Juan. La segunda carta, vamos a leer segunda carta de San Juan, como no tiene sino un solo capítulo, entonces es segunda carta de San Juan, versículo 9, del versículo 9 en adelante. Ahí San Juan nos está hablando de estas personas que, como decía San Pablo, disfrazadas de apóstoles de Cristo. Ese es el disfraz que ellos utilizan. Y la gente cree que son muy buenos, que son maravillosos, que son humildes, que predican muy bien, que están en sintonía con Dios, que eso sanan enfermos, que levantan paralíticos, etcétera. Pero San Pablo dice muy clarito, disfrazados. Eso es un disfraz. ¿Por qué es un disfraz? Porque son engañadores. ¿Y por qué son engañadores? Porque están diciendo mentiras y le están haciéndole creer a usted una cosa distinta, una cosa diferente. Vamos a escuchar lo que nos dice San Juan. El que se aventura y no permanece en la doctrina de Cristo. Oigan, el que se aventura y no permanece en la doctrina de Cristo, esos que se disfrazan. ¿Por qué se disfrazan? Porque no permanecieron en la doctrina de Cristo. Y se aventuraron. ¿Por qué se aventuraron? Porque nadie los envió, porque nadie les impuso las manos, porque nadie oró por ellos. Ellos se enviaron solos. Ellos cogieron la Biblia y dijeron, ya se aprendieron unos cuantos textos de memoria y ya puedo ir a predicar. Se aventuraron. Siga. El que se aventura y no permanece en la doctrina de Cristo no posee a Dios. No posee a Dios. Por eso San Pablo dice que son disfrazados. Son disfraces, son engañadores, no son auténticos, son falsos. ¿Por qué? Porque no poseen a Dios. Ahí lo dice la Sagrada Escritura. Y la Biblia de ellos también lo dice. Siga. El que permanece en la doctrina, ese posee al Padre y al Hijo. Ese sí posee. ¿Por qué no permanecieron? Entonces, si no permanecieron, ustedes recuerdan Juan capítulo 8, versículo 31. Les dijo Jesucristo a los judíos que habían creído en él, si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Eso lo dice. No lo vamos a leer por razones de brevedad y tiempo, pero ustedes lo pueden leer. Anoten allí la cita. Juan capítulo 8, versículo 31. Si permanecéis, seréis verdaderamente mis discípulos. Así está en sintonía tanto San Pablo como San Juan y el mismo Jesucristo. Siga. Si alguno viene a ustedes y no trae esta doctrina. Bueno, si alguno de esos que viene, que no ha permanecido en la doctrina, que fue católico, yo antes era católico, estaba en la oscuridad, ahora conocí la luz. Vamos a ver, ¿qué dice San Pablo? ¿Qué hay que hacer con ellos? ¿Qué hay que hacer con aquellos que se disfrazan de apóstoles, se disfrazan de profetas, se disfrazan de pastores? Si alguno viene a ustedes
y no trae esta doctrina. Y no trae esta doctrina porque si trae una doctrina distinta, diciéndole a usted que usted es idólatra, diciéndole a usted que la iglesia es una prostituta, diciéndole a usted que María tuvo más hijos, que con María, etcétera, toda cantidad de cosas. Si viene con otra doctrina, ¿qué hay que hacer con ellos? ¿Qué hay que hacer? Vamos a ver qué dice San Juan. ¿Qué hay que hacer con ellos? Si alguno viene a ustedes y no trae esta doctrina, no lo reciban en sus casas ni le saluden. Ay, Señor mío Jesucristo, no lo estoy diciendo yo, lo dice la palabra que es palabra de Dios. Dios mismo, es una orden, casi que es un mandamiento de Dios. No lo reciban en su casa. ¿Por qué? Porque no trae a Dios, no trae la verdad, no trae la palabra de Dios, trae palabra de hombres. Porque es palabra de hombre decir todo lo que hemos dicho, que María tuvo más hijos, etcétera, todo eso. Eso son palabras de hombres, no es palabra de Dios. Eso en ninguna parte aparece en la Sagrada Escritura. Entonces, como vienen en nombre de hombres, por eso dice San Juan, no lo reciban en su casa, ni lo saluden, imagínate, ni lo saluden. ¿Qué hay que hacer con ellos? Eso. Juan, segunda carta de San Juan, capítulo 1, no hay sino un solo capítulo, el versículo 9. Ahora sí pasamos a San Pablo. Nos vamos a comer este postre sabroso, delicioso, rico al paladar de palabra de Dios. San Pablo, Gálatas capítulo 1, versículo 6, del 6 en adelante. Vamos a deleitarnos con este texto que es maravilloso. Vamos a deleitarnos con él. Ustedes lo van a buscar allá en su Sagrada Escritura, lo van a hojear también y vamos a seguir la lectura en la medida de lo posible. Gálatas capítulo 1, versículo 6, del 6 en adelante. Vamos a leerlo. Me sorprende que ustedes abandonen tan pronto a aquel que según la gracia de Cristo los llamó y se pasen a otro evangelio. Oigan pues, me sorprende que ustedes no hayan perseverado en la fe, en la verdadera fe. Por eso iniciamos con este texto de 2 de Corintios capítulo 11, el versículo 3. Dice, los de Dios me pasa por mí, por mi corazón, un celo. Tengo un celo, porque nos mantengamos en la verdad, porque estemos firmes en la verdad, porque no nos dejemos robar la fe. Ese es el celo que yo siento. Y dice San Pablo, me sorprende que ustedes tan pronto hayan abandonado la fe. A ese Jesucristo del que se les predicó. ¿Por qué los abandonaron? Sigamos. Pero no hay otro. Solamente hay personas que tratan de tergiversar al evangelio de Cristo. Entonces vamos a ir despacio. Dice San Pablo, me sorprende que ustedes tan pronto hayan abandonado aquel que que según la gracia de Cristo los llamó y se pasen a otro evangelio. A otro evangelio, porque se pasaron a otro evangelio. Yo siempre cuando me encuentro con ellos, yo les digo, ¿por qué se pasó a otro evangelio? ¿Por qué? Esos son personas disfrazadas. Ya lo dijimos varias veces. Porque le están enseñando otro evangelio, le están enseñando otra palabra de Cristo, le están enseñando otra doctrina, no una doctrina sana, no, una doctrina perversa, porque eso es perversidad, enseñar en contra de la iglesia, y eso no está escrito en ninguna parte. Luego dice, me sorprende que me llamó y se pasen a otro evangelio, pero siga. Pero no hay otro, solamente... No hay otro,
No hay otro evangelio, hay uno solo, un solo evangelio. Siga. Solamente hay personas que tratan de tergiversar. Ese es el problema. Ese es. Falsos pastores, falsos profetas. ¿Por qué? ¿Por qué son falsos? Porque tergiversan el evangelio. Tergiversar el evangelio es decir que los católicos son idólatras. Tergiversar el evangelio es decir que María tuvo más hijos. Tergiversar el evangelio es decir que María tuvo relaciones con José. Tergiversar el evangelio es decir que el Papa es una bestia. Tergiversar el evangelio es hablar en contra de la Iglesia Católica. Eso es tergiversar el evangelio. Tergiversar el evangelio es decir que la cruz es maldita. Eso es tergiversar el evangelio. Tergiversar, sesgar la palabra de Dios, porque eso no lo dice en ninguna parte. Entonces sí están predicando un evangelio distinto. ¿Por qué abandonaron la verdadera fe y se fueron a creer otro evangelio como si hubiese otro evangelio? Y dice San Pablo muy clarito, no existe. Si hay otro evangelio, ese evangelio es mentiroso. Esa persona que viene predicando ese evangelio está disfrazado de cristiano, disfrazado de apóstol, disfrazado de profeta. Ahora, fíjense lo que viene a decir San Pablo enseguida. Escuchemos la palabra de San Pablo. No, vamos a permitir que San Pablo nos recree con su predicación. Pero no hay otro. Solamente hay personas que tratan de tergiversar al Evangelio de Cristo y siembran confusión entre ustedes. Y siembran la confusión en ustedes. Lo dice la palabra. Lo acabamos de escuchar. Repita ahí ese pedacito. Y siembran confusión entre ustedes. Y siembran la confusión en ustedes. Ustedes no se dan cuenta que la gente está confundida. Padre, pero ¿cómo es eso de que, por ejemplo, no debemos, que nosotros adoramos imágenes, que María tuvo más hijos, etcétera? O sea, siembran la confusión, porque ya entonces la gente empieza a pensar que ya María no fue virgen, que María no es pura, que María no intercede, que no pueden haber santos porque los santos no interceden. El único intercesor entre Dios y los hombres es Jesucristo. Siembran la confusión. Y eso no es lo que dice el Evangelio. Son perversidades de personas disfrazadas de apóstoles. Siga. Pero aunque nosotros mismos, oigan bien lo que dice San Pablo, pero aunque nosotros mismos, así sea un presbítero, así sea un obispo, así sea, aunque nosotros mismos, siga. O un ángel del cielo viniese a evangelizarlos en forma diversa a como lo hemos hecho nosotros, en forma distinta a como lo hemos hecho nosotros, yo les digo, fuera con él. Fuera con él, maldito, anatema, fuera con él. Entonces, con este texto que ustedes se aprendan, Gálatas capítulo 1, versículo del 6 al 10, del 6 en adelante. Con este texto ya ustedes empiezan a defender la fe. ¿Por qué yo le tengo que escuchar a usted si usted me trae otro evangelio? Si usted me trae otra palabra, si usted me está predicando distinto, si usted me está predicando unas cosas en contra de la fe católica, si usted me está predicando en contra de la fe, ¿por qué? ¿Por qué lo tengo que escuchar? Si el mismo San Pablo dice, fuera con él, maldito, sea maldito. Y no lo dice una vez, vuelve y lo repite, siga. Se lo dijimos antes
Y de nuevo se lo repito. Y, oiga, lo dijimos antes y vuelvo y se lo repito. Si lo repite es porque tiene la razón. Es porque es fundamental. Es básico. Porque la Biblia no repite algo por repetir. Nunca. Dios no repite, no. Pero cuando repite es porque realmente es muy importante. Muy importante. Siga. Si alguno viene con un evangelio que no es el que ustedes recibieron, si alguno viene con un evangelio que es el que ustedes no recibieron, maldito sea anatema. Maldito sea anatema. Punto. Así habla San Pablo. Punto y aparte. Ahí no hay punto y seguido, ni ni nada de eso. ¿Sí o no? ¿Qué hay ahí? Punto. ¿Sí o no? Hay punto. Así, punto, ya, se acabó. Fuera con él, como dice San Juan en la segunda carta, versículo 9, fuera con él. Y aquí dice, anatema, sea maldito, aquella persona que viene con un evangelio diferente, con un evangelio distinto, fuera con él, maldito sea. ¿Por qué? Porque está tergiversando la palabra, está tergiversando el mensaje. Pero bueno, vamos a seguir que todavía falta un pedacito. ¿Con quién tratamos de conciliarnos? ¿Con quién tratamos de...? No, padre, es que él es mi papá, él es mi mamá, ella es mi mamá, él es mi tío, es mi tía, y que es pastor, y que no... No importa. ¿Con quién tratamos nosotros de conciliarnos? Vamos a ver qué dice San Pablo. ¿Con los hombres o con Dios? Bueno... Con hombres, ¿usted le cree palabras de hombres o palabras de Dios? Ahí está, para que usted elija. ¿Es palabra de Dios que que se diga que el Papa es una bestia? Eso no lo dice en ninguna parte. Eso sí, eso es palabra de hombres, no palabra de Dios. Que la iglesia es una prostituta, ¿eso dónde lo dice? Eso no lo dice en ninguna parte. Ni lo puede decir, imposible. Entonces, si no lo dice la palabra de Dios, si no lo dice el Evangelio, si no lo dicen las cartas, si no lo dice la Sagrada Escritura, no lo dice la Biblia, es palabra de hombres, conciliándose con hombres, pero no con Dios. Entonces están uniéndose, aliándose con hombres disfrazados de apóstoles, disfrazados de profetas, disfrazados de pastores. Siga. Si tratara de agradar a los hombres, ya no sería siervo de Cristo. Bueno, entonces, ¿acaso tenemos que agradar a los hombres? ¿A quién tenemos que agradar? No es que allá el pastor me dijo que yo tengo que hacer esto, allá el pastor me dijo que tal cosa, allá el pastor... ¿Pero estamos agradando a quién? ¿A los hombres o a Dios? ¿A quién? Dice San Pablo, si tratara de agradar a los hombres, ya no sería siervo de Dios, siervo de Cristo. Así enseña San Pablo, punto y aparte, se acabó. Y por eso voy a terminar con, siempre termino esta predicación. Vamos a terminar de una manera magistral, con las mismas palabras y el pensamiento de San Pablo. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 6. Vamos a... segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 1. Vamos a terminar con estos dos textos. Primero, San Corintios 2, capítulo 4. Segunda Corintios, para que noten ustedes el pensamiento de San Pablo. Capítulo 4, versículo 1. Ese es nuestro ministerio. Ese es nuestro ministerio. Y como lo tenemos por gracia de Dios, y como yo lo tengo, por ejemplo, yo lo tengo por gracia de Dios, no nos desanimamos. No me desanimo. Aquí estaré y siempre estaré. Seguiré al frente de este micrófono y al frente de ustedes.
continuaré. Y ojalá que todos continuemos en la misma sintonía. No nos callamos por falsa vergüenza. No me puedo callar por falsa de vergüenza, o sea, por falsa vergüenza. No me puedo callar. Y no me callaré. Siga. No andamos con rodeos. No andamos con rodeos, no es con rodeos, que una cosa, que la otra, empiezan, que este texto, que el otro, que tal cosa, y lo empiezan saltando como los chapulines de un lado para otro, como es típico de ellos, y no cogen un texto y lo desmenuzan, y no andamos con rodeos, siga. No andamos con rodeos ni desvirtuamos la palabra de Dios. Ni desvirtuamos ni queremos desvirtuar la palabra de Dios. La palabra de Dios es una y se dice lo que se predica lo que ya dice. Ellos dicen predicar lo que ya dice, pero tergiversan los textos. Siga. Manifestando la verdad. Manifestando la verdad. Merecemos ante Dios que cualquier conciencia humana nos apruebe. No queremos que cualquier conciencia humana nos apruebe. Bueno, ahora pasamos a Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 6. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 6. Y vamos a concluir con estos textos de San Pablo. Ustedes los anotan allá, se los van a aprender si quieren. Maravilloso. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 6. Si explicas estas cosas a los hermanos, bueno, eso es lo que yo estoy haciendo. Si explico estas cosas a los hermanos, serás un buen servidor de Cristo Jesús. Serás un buen servidor de Cristo Jesús. Eso es lo que yo quiero ser. Un buen servidor de Cristo Jesús. Alimentado con las enseñanzas de la fe. Alimentado con las enseñanzas de la fe de la iglesia. De la fe de la iglesia que él fundó, de la fe de la iglesia que está escrita en la Sagrada Escritura, no de hombres, no. Siga. Y de la sana doctrina que ha seguido. Y de la sana doctrina que nosotros hemos seguido. La sana doctrina que la iglesia ha predicado desde el comienzo, desde hace 2000 años. Ahora pase al versículo 16, al último versículo. Cuida tu conducta y tu enseñanza. Cuida tu conducta y tu enseñanza. Eso es lo que yo estoy haciendo acá. Hay que cuidar. Y ustedes también sean muy críticos de la enseñanza y de la predicación de aquellos de los que escuchan su predicación. Cuidar mucho la enseñanza y cuidar a aquellas personas que escuchan. Sigan. Persevera sin desanimarte. Persevero. Eso es lo que estoy haciendo, perseverar sin desanimarme. Pues actuando así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. Bueno, muy bien, repita ese pedacito. Actuando así. Pues actuando así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. Por tercera vez. Pues actuando así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. Católico instruido jamás será confundido. Católico que lee, a ningún protestante le cree. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Y a la Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Buen día para todos.